Bendiciones, bienvenidos a este nuevo libro que vamos a empezar el día de hoy, lectura bíblica del libro de Jueces, el capítulo 1. Bueno, este libro se conecta directamente con el libro de Josué, pues empieza mencionando precisamente la muerte de este líder, este varón de Dios llamado Josué, que por supuesto transmitió al pueblo de Israel las ordenanzas del Señor por las cuales el pueblo pudo conquistar la tierra prometida. Pues bien, en este momento vamos a empezar este libro de Jueces que, como dice su nombre, pues refiere a aquellos líderes y jueces que gobernaban cada una de las tribus. Recordemos que habían 12 tribus que ya habían sido distribuidas en cada región, y pues los líderes de cada una de esas tribus eran aquellos jueces, aquellos líderes, las cabezas de las tribus que iban a dirigir al pueblo de Dios. Y esta vez ya no estaba Josué, pero estaba el sumo sacerdote, el cual a través de consultar al Señor iba a dar el mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel, y el pueblo tendría que obedecer todo lo que Dios les manda a través del sumo sacerdote. Pues bien, empecemos entonces. El libro de Jueces, el capítulo 1, nos dice que aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Bien, recordemos que a pesar de que cuando Josué estaba vivo habían conquistado una gran y extensa parte de la tierra de Canaán, de toda aquella tierra prometida, sin embargo habían quedado varios pueblos esparcidos, aquellos pueblos paganos que todavía no habían sido erradicados. Entonces Josué, recuerda en el último capítulo del libro de Josué, pues él estaba diciendo: ustedes van a conquistar aquellas naciones que faltan, van a sacar al cananeo, al heveo, al jebuseo, al gergeseo de esta tierra que el Señor les da. Pues bien, aquí empezamos con una buena noticia, porque el pueblo de Israel, dice, consultó a Jehová. Eso es algo muy bueno, porque ellos empezaron consultando al Señor. Si se da cuenta cuál es la diferencia entre una persona que teme al Señor y una persona que no teme al Señor, pues la persona que teme al Señor consulta: ¿es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero aquella persona que no teme al Señor hace lo que bien le parece. Y en esta ocasión vemos este versículo que pues nos da alegría, porque el pueblo está empezando a consultar a Jehová y dice: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, por supuesto, a través del sumo sacerdote. Recordemos el Umim y el Tumim, el Urim y el Tumim, que era a través de unas piedras a través de las cuales el Señor daba su voluntad a su pueblo. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Listo, con solamente esta palabra, ya Judá y toda la tierra de Israel sabía que Dios les iba a dar la victoria. Entonces dice el verso 3 que Judá le dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Por supuesto, cuando está hablando de esta forma, Judá dijo a Simeón, está refiriéndose a la tribu. Los líderes de la tribu de Judá dijeron a los líderes de la tribu de Simeón: suban con nosotros a conquistar esta tierra que se nos ha adjudicado, ¿no? Entonces la tribu de Simeón también fue con Judá a conquistar aquellas partes, aquellos territorios que todavía faltaban.
Recordemos que la tribu de Simeón estaba al centro o dentro de la tribu de Judá. Y bueno, el verso 4 dice que subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Qué le parece lo que hicieron los israelitas en esta ocasión? La orden del Señor es que tenían que destruir y tenían que matar a todos aquellos cananeos, esas naciones paganas que estaban sumergidas en el pecado. Sin embargo, a este Adoni-Besec todavía no lo habían matado, sino que le hicieron una maldad. Dice, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. De hecho, podríamos decir que los pulgares probablemente sean los dedos de los más importantes, tanto en las manos como en los pies, porque imagínese, una persona sin un pulgar no puede agarrar un vaso, por ejemplo, ¿no? Algún objeto. Probablemente sin el pulgar de los pies uno no pueda correr. Se cuenta, no tiene fuerza. Entonces, pues, ¿por qué le habrían hecho esta maldad a Adoni-Besec? Que por cierto, la palabra Adoni significa el que manda, ¿no? O el señor de Besec. No era precisamente el nombre de ese rey, sino aquel que gobernaba esa tierra de Besec. Y le hicieron esa maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Dice, entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Bueno, al final lo mataron, ¿sí? Los israelitas mataron a Adoni-Besec, pero antes le habían cortado los pulgares de sus manos y de sus pies, y dice que tal como Adoni-Besec había hecho con 70 reyes, este Adoni-Besec había humillado a 70 reyes que, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas de debajo de la mesa de Adoni-Besec. Entonces él reconoció y dijo, como yo hice a otros, así también me ha pagado Dios. ¿Qué le parece? Entonces, sí, había una historia por detrás. Algo terrible. Él ha humillado a personas de cierta manera, pues se les retribuyó de la misma forma, ¿no? Bueno, continuemos. Dice el verso 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Y después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas del Negev y en los llanos. Bueno, recordemos que la ciudad de Jerusalén era una ciudad que estaba colindando entre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Principalmente en esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, vivían los jebuseos. Y bueno, ahí una buena parte de Jerusalén pues había sido atacada por los de la tribu de Judá, que quemaron la ciudad y la tomaron. Entonces dice que después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. ¿Sí? Ya habíamos leído, ¿verdad?, esta parte en el libro de Números, si no recuerdo mal, por ahí en el capítulo 14. Y está haciendo prácticamente aquí como una recapitulación de lo que habíamos visto en el libro de Números. Y dice en el verso 11: de allí fueron a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer,
Y dijo Caleb. Aquí está de nuevo hablándonos de Caleb. Recuerda este varón de 85 años que confiaba plenamente en el Señor, un varón de fe. Y este Caleb dice: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Es interesante cómo es que Caleb, a esa edad de los 85 años, pues va y pelea contra los hijos de los anaseos, unos hombres gigantes prácticamente, porque Caleb confiaba en el Señor, pero además dice: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija por mujer. Es decir, este Caleb estaba buscando a un varón que también confíe en el Señor tanto como Caleb. Pues por supuesto, los padres, quienes casi siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y dije casi siempre porque a veces hay excepciones, pero lo normal es que un padre de familia, una madre de familia quiera lo mejor para sus hijos. Y por supuesto, uno va a querer una persona que confíe en el Señor, que tenga su fe puesta en el Señor, que tenga temor del Señor y que busque agradarle a Él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba con Caleb, y fue Otoniel, hijo de Cenaz, el que fue a atacar a Kiriat Sefer y por supuesto tuvo la victoria y se le dio a Axa, hija de Caleb, por mujer. Y dice que cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, esta parte ya habíamos leído precisamente allá en el libro de Números, en el capítulo 15. Y continuando nos dice que en el verso 16, que los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Recordemos que el suegro de Moisés, recuerda, Jetro era el suegro de Moisés, era el Ceneo, y bueno, sus descendientes estaban, dice, subiendo de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev. Y bueno, y fueron y habitaron con el pueblo. Ahí estaba, la familia de Moisés no estaba desamparada. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Jorma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón, y con su territorio Ecrón, y con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Jehová estaba con Judá, dice, y arrojó de las montañas. Judá peleó, pero no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos porque tenían carros errados, eran carros de hierro, ¿sí? Era su armamento. Pero recordemos algo que ya habíamos aprendido en el libro de Deuteronomios, en el libro de Josué, que no importaba si el ejército enemigo tenía armamentos, si eran grandes, si eran numerosos, siempre y cuando el pueblo de Dios esté en obediencia al Señor, pues el Señor iba a pelear la batalla por ellos. Entonces, lo más probable es que Judá no haya sido perseverante en la obediencia. Y vamos a ver más adelante también cómo es que Judá, y no solo Judá, sino varias de las tribus,
no obedecieron del todo al Señor, lamentablemente. Y aquí en este libro es cuando empezamos a ver esa dureza del pueblo de Israel, lamentablemente, que si bien tiene algunas etapas en que confía en el Señor, pero otras veces ellos hacen lo que quieren. Pues bien, veamos. Dice, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Lo que habíamos mencionado hace un momento, Caleb pues habitó en la tierra de Hebrón. Para habitar en esa tierra, Caleb había arrojado a los 3 hijos de los anaseos, de Anac. ¿Sí? Y dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hasta el momento en que fue escrito este libro de Jueces. Esos jebuseos, habían todavía jebuseos ahí habitando en la región de Jerusalén. Y continuamos, el verso 22 nos dice, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Bueno, aquí vemos a un hombre que era de aquellas naciones paganas que ayudó a los hijos de Israel y pues salvó su vida. Recordemos que también el Señor Jesús nos dice, no hay ni un vaso de agua que se le haya dado a uno de sus hijos que quede sin recompensa. Y bueno, y continuamos viendo qué es lo que sucedía con las demás tribus. En el verso 27 nos dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y a sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Qué sucedía? ¿Por qué los de la tribu de Manasés tampoco podían arrojar a aquellos cananeos de la tierra prometida? Pues la respuesta está bastante clara. Cuando el Señor no está con ellos, no pueden vencer. Entonces aquí tenemos un indicio, un síntoma de que la obediencia no era plena en el pueblo del Señor. Dice en el verso 28 que cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Es decir, hubieron momentos en que los israelitas eran fuertes y podían haber vencido a todas estas naciones paganas. Pero ellos prefirieron hacerlos tributarios. Es decir, cobrarles impuestos. Pero la orden no era cobrar impuestos, la orden era desalojarlos de la tierra, sacarlos de la tierra de Canaán. Y aquí vemos claramente un indicio de desobediencia. Por eso dice que cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Géser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Géser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Y tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Axib, en Gelba, en Afec, en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban la tierra, pues
no los arrojó, y tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. ¿Qué les parece? Desobediencia, desobediencia, desobediencia. Cuando ellos eran fuertes, en vez de vencerlos, los hacían tributarios. Había ambición material, había ambición de cobrar impuestos. Cuando la orden del Señor era: sácalos de ahí, destruye las naciones paganas. Pero los cananeos persistieron en habitar entre los israelitas. Y por supuesto, esto llegó a ser contaminación. Porque vamos a ver más adelante que los israelitas fueron adoptando costumbres pecaminosas de aquellas naciones paganas. Y dice también, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, ¿lo venció? No, lo hizo tributario. ¿Qué sucede con la casa de José? ¿Qué sucede con las tribus de Israel? Cuando se hicieron fuertes, cuando cobraron fuerzas, los hicieron tributarios, no los sacaron. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Bueno, hemos empezado bien el capítulo 1 del libro de Jueces, leyendo ese primer versículo que decía: y consultó Judá al Señor. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Ha sido un lindo versículo, pero lamentablemente terminamos este capítulo viendo la desobediencia de los israelitas. ¿Por qué hay ambición? ¿Por qué muchas veces por la ambición, principalmente material, uno termina desobedeciendo a Dios? Ese es el corazón que al Señor no le agrada. Por tanto, nosotros también examinémonos a nosotros mismos y veamos qué es lo más valioso para nosotros: obedecer al Señor, o las ambiciones, o los deseos pecaminosos muchas veces. Pues busquemos la voluntad del Señor, busquemos vivir conforme a la voluntad de Dios antes de vivir haciendo lo que bien nos parece a nosotros. Pues bien, hasta aquí el capítulo 1 del libro de Jueces. Como siempre, espero que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los guarde. Hasta entonces.